Hola, esto es Programación para Todos y hoy revisaremos aún más ejemplos del ciclo for en Python. Siguiente ejemplo, vamos a hacer un script en Python que muestre uno a uno los símbolos de una palabra o una frase. Por ejemplo, tenemos acá la descripción, si fuera un hola, que muestre la H, la O, la L y la A. ¿Ok? Entonces, bueno, esto de entrada pudiera parecer pues un poco raro, confuso. Ya no tenemos ahí números, ya no tenemos un rango del cual tomar valores. Entonces, pues, ¿cómo se va a relacionar esto con un ciclo for? Bueno, si recuerdas muy al principio del curso, cuando revisamos tipos de dato, te mencionaba que una frase, una cadena, es una colección de símbolos, es una lista de símbolos. Entonces, bueno, nuestro ciclo for toma como segundo elemento una expresión de lista, en sí una colección de valores, una colección de datos. Entonces, si consideramos que una cadena o una palabra, una frase es una colección de símbolos, entonces yo puedo obtener de ahí uno a uno los elementos. Y bueno, por ello este ejemplo se puede resolver con un ciclo for. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a poner, no sé, una variable frase o palabra. Y bueno, vamos a tomarlo directamente del usuario, ¿no? Con un input. Ingresa una frase o palabra. ¿Ok? Y ahora pues vamos a imprimir. Bueno, primero los símbolos de tu frase o bien palabra son, y vamos a poner un ciclo for. Ahora, ¿cómo sería? Bueno, for, voy a poner mi variable objetivo como símbolo. Al final de cuentas lo que voy a obtener son símbolos. For símbolo in frase. Y simplemente lo que voy a mostrar es el valor de ese símbolo. Y bueno, nuestra despedida, nos vemos. ¿Ok? Entonces literalmente tomo la frase, lo pongo en esa parte donde va la expresión de lista o nuestra colección de datos, y simplemente de ahí vamos a ir tomando uno a uno los elementos, ¿no? For símbolo in frase, para cada símbolo en esa frase muestra ese símbolo. Entonces, bueno, vamos haciendo la prueba. Ingreso una frase o palabra, voy a poner hola, tal cual como en la descripción, y los símbolos de tu frase o palabra son, y ya nos muestra cada uno de ellos, ¿no? H, O, L, A. ¿Ok? Entonces, con un ciclo for no nada más puedo recorrer números o puedo tener un rango y hacer algo para cada uno de esos valores, sino que también puedo poner pues cualquier cosa, una colección, una lista, cualquier objeto iterable, cualquier objeto del cual yo pueda obtener cada uno de los elementos, y lo podemos utilizar tal cual, ¿no? Si ponemos, no sé, un hola mundo, tenemos ahí H, O, L, A, el espacio, y después la M, la U, la N, la D y la O. ¿Ok? Entonces, bueno, no estamos limitados a números o a rangos de valores. Bueno, siguiente ejemplo que tal vez sea pues de más utilidad en la vida diaria que el anterior. Vamos a calcular un promedio. Entonces, bueno, vamos a preguntarle al usuario una cantidad de números a ingresar, cuántos datos quieres ingresar, vamos a solicitar dichos valores y finalmente vamos a mostrar el promedio. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para ello? Bueno, vamos a utilizar un acumulador en el cual estemos pues guardando esos valores. Vamos a tener una variable para solicitar la cantidad de datos que quiere ingresar el usuario. Y pues bueno, vamos a tener nuestro ciclo en el cual vamos a pedir esa información, esa cantidad de datos. ¿Ok?
Entonces, bueno, vamos creando nuestra variable acumulador, que inicialmente empezará en 0, y vamos a solicitar la cantidad de datos a registrar. Int input, y no sé cuántos datos deseas registrar. Y obviamente esto así de la nada suena un poco raro. Vamos avisándole pues, de qué trata el programa. Print, vamos a calcular un promedio. Ok, entonces ya sé cuántos datos debo capturar. Ya tengo mi acumulador, entonces ahora pasamos a nuestro ciclo for. For, no sé, valor, in range, total de datos. En este caso, bueno, pues no necesito comenzar en algún valor particular, simplemente necesito esa cantidad de datos. Entonces, bueno, for valor in range, total de datos. Eso va a generar una colección desde el 0 hasta total de datos menos 1. Entonces, bueno, vamos a poner acá otra variable para el número. No sé, ingresa el valor más 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Imagina que quiero poner 5 datos, entonces le pongo ingresa el valor 1 o el que considero como el primer valor, después el segundo, ingresa el valor 2, ingresa el valor 3, etcétera, etcétera. Y como nuestro ciclo comienza en 0, por eso le estoy aumentando aquí un 1. Y ahora a mi acumulador le voy a agregar ese número que haya ingresado el usuario. ¿Okay? Primero lo solicito y ya después lo agrego. Finalmente vamos a calcular ese promedio. El promedio será el acumulador entre el total de datos. Imprimimos el resultado. El promedio es el valor que haya quedado en promedio. Y nuestro print de despedida. Nos vemos. Ok, todo claro. En pocas líneas ya tenemos ahí el resultado. ¿Qué es lo importante? Bueno, nuestro ciclo para solicitar cada uno de los valores. Pedimos ese valor y lo acumulamos. Vamos haciendo la prueba. ¿Cuántos datos desea registrar? Bueno, voy a poner 3 datos nada más. Ingresa el valor 1 o el primer valor que quiero acumular. Bueno, un 8, después un 5 y después un menos 1. También se pueden acumular valores negativos. Y el promedio es 4.0 o 4 nada más, ¿no? Y nos vemos. Bien. Ejemplo, pues sencillo, tal vez ya más de la vida diaria. Y bueno, importante, ¿por qué revisamos este ejemplo? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Internet acerca de los promedios, que pues es lo que acabamos de calcular. Eso es la definición que existe en Wikipedia para los promedios, o bueno, la media aritmética. Y si te fijas está pues esta notación, llamada notación sigma, un poco matemática, tal vez se ve pues un poco raro, pero en esencia es lo que acabamos de hacer. Estamos sumando todos los valores. x1 fue el valor 1 que yo puse, x2 el valor 2 y hasta xn, los n valores que yo quisiera agregar. Y eso lo terminamos dividiendo por n. Si te fijas en el código, lo que hicimos fue acumular el valor,
el primer valor que yo puse 8, después 5, después un menos 1 y lo terminé dividiendo entre la totalidad de datos. Y bueno, coincidencias de la vida, fíjate nomás. El ejemplo que ponen es 8 más 5 más menos 1 sobre 3 y nos da un 4. Entonces, esto es lo que acabamos de hacer nosotros. Esta cosa ahí matemática, esta notación sigma, es lo que acabamos de implementar. Y en particular, la representación o la interpretación matemática que le podemos dar a un ciclo for es esto de acá, esta suma. También existe la multiplicación, pero bueno, vamos quedándonos con la suma. Y lo que hicimos fue un ciclo que iba, en este ejemplo, desde 1 hasta n. Para nosotros fue, bueno, desde 0 hasta el total de datos menos 1, es la misma cantidad de valores. Y lo que hicimos fue hacer una suma para después dividir. ¿Ok? Entonces, bueno, tal vez te suene un poco ajeno, es normal, no hay problema con eso, pero si en algún momento te topas con expresiones de este tipo, nada más ten en cuenta que eso se puede implementar con un for, ¿ok? Es la intención detrás de ese ejemplo del promedio, el saber que si nos dan una definición que se ve como muy matemática de un problema, pues eso lo puedo interpretar quizás como un ciclo. Y bueno, en este caso, un ciclo for. ¿Va? Entonces, bueno, de eso iba nuestro ejemplo. Bueno, nada más, esos son todos los ejemplos que vamos a revisar. Espero que todos hayan quedado bastante claros. Pero, bueno, aún falta el ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer como ejercicio? Bueno, vamos a hacer un script en Python que muestre un cronómetro en formato de 24 horas. Entonces, bueno, vamos a poner horas, minutos y segundos. Y ese cronómetro deberá empezar en 000 y podrá llegar hasta 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Y en particular lo que quiero es que exista efectivamente el retraso de un segundo, es decir, pues que sea un cronómetro real, simulado con tiempos reales, y que nada más se muestre un valor de tiempo en cada instante. ¿Ok? Entonces que empiece en 000, después que, bueno, limpie pantalla y exista 001, después 002, etcétera, etcétera, hasta posiblemente llegar a 23 con 59 y 59. Y que existan esos retardos de un segundo entre cada valor. ¿Ok? Entonces, bueno, nada más recuerdo un poco de cómo se hacían ciclos anidados, cómo era un for anidado, y a partir de ahí ya puedes comenzar. Bueno, espero que haya quedado claro. Y pues nada, éxito con los ejercicios, o bueno, con el ejercicio más bien, y pues nos vemos.